poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner, y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía, vienen de su... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Horas Extras aquí en Caput hasta la hora 16, un programa que, como sabes, va dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras que tratamos aquí el mundo laboral y, por supuesto, que está siempre de la mano de todo lo que ocurre en el país, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Consternados por lo que ha ocurrido en la Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema que ha suspendido las elecciones en Tucumán y en San Juan. Una corte que, obviamente, todo el mundo judicial, todos estamos de la mano de sus decisiones, ¿no? Y esto, bueno, ha sido considerado grave. Tengo a mi compañero con un pequeño problema doméstico, digámoslo, aunque estas cosas no quedan muy bien, sabemos los que hacemos radio, ¿no? Y lo tenemos entonces un poquito más lejos, pero está aquí en el programa. Hugo Gulman, ¿cómo le va? Ahí está. Dejé los trapos, el secador por un rato. Está inundado, ¿no? Inundado, sigue inundado todavía. No, ya mucho menos. Hugo Gulman, ¿no se acuerda que decía, es el personaje que hemos conocido, que decía, no se inunda más? Bueno, Vos sabés que pensaba, Vilma, en esta apertura que hacías acerca de la decisión de la Corte, de este fallo de la Corte Suprema, y vos sabés que me animo a enlazarlo con otra información que apareció ayer, donde algunos medios, por supuesto, digamos, más vinculados con el mundo laboral, destacan que Estados Unidos está implementando en Argentina una cumbre, que es la cumbre por la democracia, y tiene que ver con promover los derechos laborales y fortalecer las organizaciones sindicales, ¿no? Esto lo dice Estados Unidos, que ha estado invitando gremialistas a la sede, a la embajada, justamente. Sí, a las reuniones, ¿no? Sí. A esas reuniones. Bueno, y ahora se van a llevar a cabo algunas reuniones donde inclusive va a estar la participación de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Se van a extender hoy, van a seguir mañana seguramente. Y bueno, son unos cuantos los gremialistas que sí van a participar, muchos de los cuales, bueno, ya sabemos quiénes son, de los que con cierta frecuencia visitan la embajada de los Estados Unidos. Bueno, digamos que igual se han reunido en las últimas épocas de distintos sectores, ¿no? Sí. Sindicalismo también. Pero algunos son mejor recibidos. Claro, bueno, mejor menú tendrán. Decíamos, Hugo, me imagino que vos también coincidís, ¿no? Que es un hecho grave, como han dicho las centrales sindicales, la decisión esta de la Corte que constituye, según decía, por ejemplo, la CTA, si te parece lo repasamos, un acto de desestabilización y también una medida que tiene una clara intencionalidad política partidaria, ¿no? Nunca mejor definido, Vilma, como el partido judicial, ¿no? Claro, sí, no sé, yo lo que me quedé pensando estos días, si el partido judicial va a tener paso. Porque acordate que bueno, ellos se manejan con golpe de Estado, más o menos, ¿no? Porque se autovotan, no sé cómo será en este caso, ¿no? Pero bueno,
juegan para los políticos. Hay que ver qué pasa. Sí, no, juegan para los políticos en este caso. En otros, claro, imagínate que estamos en presencia, además, en estos momentos, que la Comisión de Juicio Político evalúa un posible mal desempeño de la Corte. Y este mediodía, el presidente, por ejemplo, dijo que va a pedir que estos fallos, sean incorporados en el juicio político. Una decisión que me parece muy acertada, se ¿no? discute todo eso, se avanza con todas las declaraciones por el juicio político contra los miembros de la Corte, y bueno, yo no descartaría que alguno presionado por la cantidad de denuncias y sumado también presionado por la biología, porque está muy, muy cerca de la jubilación, de la edad obligatoria de jubilarse, ¿no? Pisando ya los 73, o sea, hay a 1 o 2 años de la jubilación, que decida que frene el juicio contra él y se jubile, ¿no? Así que, y eso ya empezaría a generar algún resquebrajamiento. Maniobras alarmantes, ¿no? Maniobras alarmantes. Bueno, si te parece, yo quería recordarle a nuestros oyentes estos comentarios de la CTA y de la CGT precisamente por el tema que estamos diciendo. Por ejemplo, la CTA, Hugo Yasky, decía que los investigados dan un golpe a la democracia a 5 días de los comicios, impidiendo que las ciudadanas y ciudadanos de las provincias de San Juan y Tucumán ejerzan su derecho al voto, y que es una intromisión que amenaza la posibilidad de interferir y de interfiere de esa forma en el proceso electoral, pero a nivel nacional, por supuesto. La CGT también se pronunció, como un grave antecedente institucional, lo definieron, y repudiaron el resguardo, y por lo que es un atentado contra el resguardo de las autonomías provinciales, y en defensa, dicen, del derecho fundamental que le asiste a los ciudadanos y las ciudadanas. Y como decía antes, Hugo, habrás escuchado que el presidente también se pronunció este mediodía, ¿no? Ya lo había hecho, había anticipado, sabemos que habló Guado de Pedro en el día de ayer, rechazando el fallo, y bueno, me parecía importante esto, ¿no? Pedir que sean incorporados, dijo que avasalla el federalismo y la autonomía, como sabemos, y le pidió al Congreso que apruebe el paquete de medidas, entre ellas la ampliación de la Corte Suprema, que por supuesto no se concretó nunca, ¿no? No, tal cual, y le termina otorgando las decisiones más importantes del Estado a los medios de comunicación, a determinados medios de comunicación, por supuesto, no muy democrática la decisión esta, ¿no? Pero el Grupo Clarín va a estar a cargo de las decisiones del Estado, porque es el que puso finalmente, a través de Macri, utilizándolo a Macri, a 2 de los miembros de la Corte, es decir, el 50% de la Corte, y maneja también otra de las patas más de la Corte, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿en manos de quién estamos? Y esto hay que plantearlo. El presidente llamó también a salir a la calle. Lástima que no lo hizo también con otras situaciones. No es momento de lamentarse, probablemente, pero vale recordar, porque qué lástima que no lo hizo en otras situaciones a lo largo de su mandato. Ya van 3 años y medio, y en varias oportunidades hubiera sido bueno que el pueblo esté ahí defendiendo a su gobierno, si el gobierno tomaba la decisión de actuar en favor del pueblo. Sí, el presidente tuvo una frase, la primera que tuvo, que me parece muy acertada y muy gráfica, ¿no? Que deja la democracia este fallo como rehén, ¿no? Como rehén de la Corte. Bueno, realmente es así, ¿no? Sí. Porque más allá, además, y escuchamos se vislumbraba un fin de semana con elecciones en 5 provincias, donde se preveía que en las 5 iba a ganar el Frente de Todos o los aliados, pero siempre dentro del justicialismo. Y en estas 2 provincias especialmente, ¿no? En estas 2 especialmente. Claro, habrá, obviamente que hay distintas opiniones, ¿no? Hemos escuchado políticos, además de provinciales, cuestionar ciertas actitudes de los candidatos, o a lo mejor que no les parecían tan correctas, pero que en definitiva la decisión de la Corte en este caso no corresponde, ¿no?
está la autonomía provincial primero, de la justicia de la provincia, más tal allá de lo que algunos candidatos, porque además sabemos que no suceden estas cosas solamente en estas provincias, ¿no? Si pueden ser cuestionables o discutibles, si se pueden tratar en la justicia de otra forma, lo que no corresponde es la suspensión, ¿verdad? Porque no hay un pronunciamiento todavía sobre los candidatos. Y como se decía muy bien... Vilma, hasta algunos de los constitucionalistas que son hostiles al oficialismo han salido a criticar esta actitud de la Corte Suprema. O sea, tiene muy poca gente que lo defiende, bueno, mucha gente que no está informada y que cualquier cosa que sea en contra del gobierno la van a celebrar, pero fuera de eso, y bueno, y después los actores políticos que promovieron esto en acuerdo con la Corte y en acuerdo con el poder real, ¿no? Fíjate, recuerdo a Gerardo Morales criticando también la situación en estas provincias, y tiene un intendente, ¿cuántos periodos lleva ya? El de Jujuy, unos cuantos, creo que 5, no sé cuántos ya lleva. Bueno, es decir, estas cosas se repiten, son cuestionables, son para tenerlas en cuenta, pero no la Corte Suprema, digamos, ya sabemos que no corresponde, no somos constitucionalistas, pero bueno, sabemos que esto no corresponde, ¿no? Y además, otra cosa, digamos, en los medios, como vos mencionabas, este tema tapa absolutamente el otro escándalo que no aparecía, que es precisamente el papel de Patricia Bullrich en el borrado de los celulares del asesor, de las asesoras de Milman, y en del mismo Milman, justamente por el caso del atentado a la vicepresidenta. Sumamente oportuno, y justamente hubo una versión hoy de que no tenía planeada la Corte Suprema elevar este fallo, pero sin embargo hubo algunas llamadas, entre otras, uno de alguna mujer con otros dirigentes, y que promovieron que finalmente este fallo se activara, ¿no? Digamos, esto estuvo corriendo hoy. Sí, eso es lo que se decía. Sí, además lo dijo en los pasillos de tribunales, en la sala. Y además de un periodista también, no precisamente amigo de Juan Feynman, lo ha comentado, ¿no? Que se decía Feynman, precisamente eso. Recibieron unos llamaditos anterior, ¿no? Un poquito antes. Bueno, ¿te parece que hacemos una pequeña pausita y nos metemos en el mundo laboral? Dale, vamos. En Montevideo hay poetas que sin bombos ni trompetas van saliendo de recónditos altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados y proyectos no alcanzados, cansados que regresan en fantasmas de colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, pesadillas adheridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, solo pasan a papeles, experiencias totalmente personales, sonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse sin tener miedo a plagiarse, nada de eso importa ya. Mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva.
lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, 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 arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Hugo Gulman, ¿qué estamos escuchando? Viromes y servilletas, Vilma, se llama este tema, canta Soledad Villamil, Conocido y el tema tema de Jaime Ross, del uruguayo Jaime Ross. Hermoso tema, es la versión más linda de este tema. No lo había escuchado, tengo que confesar que no lo había escuchado a Soledad. ¿No? Es hermosa, tiene muchas versiones, pero esta es la más linda de todas. Hugo, en el medio de todos los temas que estamos comentando, bueno, no queremos dejar, y con todo lo que sabemos, problemas que tenemos con el mundo laboral, hay un hecho que es destacable también, que como venimos remarcando, va registrando el empleo, un crecimiento, registró un crecimiento importante, y hay datos especialmente de febrero de 2023 que son muy interesantes porque marcan un acumulado de 26 meses de crecimiento del empleo registrado. Bueno, tal cual, y este es uno de los temas en los que habitualmente nos metemos, tratamos de profundizar, porque volvemos siempre a que el problema pasa por la distribución de la riqueza, ¿no? Pero los datos son positivos y a partir de esto, con determinadas gestiones, creo que se podría mejorar mucho. Pero si te parece, vamos a meternos, a analizar un poquito más profundamente este estudio que lo hizo el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y estamos comunicados con el analista económico Facundo Budassi. ¿Cómo te va, Facundo? Aquí estamos Hugo Gulman y Vilma Noche en Caput. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ambos. Bien, bien. Bueno, ahí estábamos presentando este estudio. Ustedes siempre tienen esa habilidad para meterse en determinados detalles y profundizarlos y tratar de que sea comprensible, ¿no? Y nos gustaría conocer un poquito más de esto porque hay mucha queja, por una parte, y por otra parte, cuando uno ve las tendencias en las elecciones en algunas provincias, obviamente están dando cuenta de que tan mal no les va porque están volviendo a apoyar al gobierno que está adelante. No sabemos tampoco, y no es tema nuestro, si se va a replicar esto a nivel nacional o no, pero por lo menos en unos primeros datos hay alguna señal. Así es, Hugo, y bueno, muchos analistas políticos ligan eso al fallo de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, con respecto a San Juan y Tucumán, ¿no? Tal cual. Pero, sí. Bien, pero respecto al empleo, sí, nosotros hacemos estos informes de manera mensual, es decir, hacemos un seguimiento casi constante de la evolución del empleo, y lo que estuvimos viendo, es como muy bien dijo Vilma, es que hace 26 meses que el empleo crece de manera sostenida, de enero a febrero crecieron 12.831 puestos nuevos de trabajo, o sea que hay un empleo privado, del sector privado, de 6,5 millones de puestos de trabajo ocupados, ¿no es cierto? Que es relativamente es muy importante, ¿no es cierto?, este número. Ahora bien, veníamos viendo que la actividad estaba cayendo a medida que el empleo crecía, entonces decíamos, bueno, esta subida de empleo en algún momento
se va a frenar. Ujú. Pero con el dato que tuvimos ayer del INDEC, de que en marzo la actividad industrial creció un 3,4%, bueno, paró nuestras expectativas y empezamos a estar atentos a algo que es fundamental, a que es la restricción de divisas en la producción, ¿no es cierto? ¿Por qué veíamos que los puestos de trabajo podían llegar a detenerse? Porque veíamos que la limitación de la disponibilidad de dólares iba a repercutir en la capacidad instalada, ¿no es cierto? O en la actividad productiva de las compañías. Pero en marzo creció un 3,4% la actividad industrial, fruto fundamentalmente de la refinación de petróleo, ¿no? Pero esto nos pone un ejemplo claro de que las importaciones, si bien están demoradas, no están trabadas. Por lo tanto, la actividad industrial sigue desarrollándose. Obviamente, esto tiene un techo y es la disponibilidad de dólares. Facundo, ¿sigue siendo tan necesaria como antes la importación o hubo se logró hacer algo de sustitución? Mira, la sustitución se logra siempre hacer sustitución en los gobiernos más populares, si queremos. El tema es que la sustitución siempre tiene un techo, porque siempre hay un insumo más básico que necesitas para importar, ¿no? Si empezás a enmaltar los cables, bueno, capaz que empezás a necesitar importar el cable electrificado, ¿se entiende? O sea, es como lleva un proceso de inversión muy grande, sobre todo en la industria química, que es lo que más importamos de China, ¿no? Claro. Es muy interesante esto. La calidad del empleo, ¿cómo se está desarrollando? Porque esa es una discusión que algunos también interponen, ¿no? En que, bueno, sí, hay mucho empleo, pero no es de calidad. Y por otra parte, vemos, cuando uno está analizando los números, más allá de este estudio que hicieron ustedes, pero es un tema que yo en general lo voy siguiendo, es que cada mes se va viendo mayor capacidad instalada en las industrias, ¿no? Con lo cual me imagino que no debe ser tan mala la calidad del empleo que se genera. No, en Argentina lo que estamos transitando es un desarrollo del empleo en dos velocidades. Tenemos un sector formal que está creciendo, que, bueno, como dijimos recién, llega a los 6 millones de puestos, 6 millones y medio de puestos, pero estamos teniendo una contracara que es el aumento fenomenal de los informales, ¿no es cierto? Que rondamos los 4 millones de puestos de trabajo informales, y eso es muy grave y pega de lleno en el principal problema que tenemos, político, económico y social de la Argentina. El descontento que vemos no es porque la gente no tenga trabajo, sino porque el salario no alcanza. Claro. Y la gran masa de informales tiene que ver con eso. Volviendo a la recuperación, yo te quería preguntar, Facundo, si se alcanza el empleo perdido antes de la pandemia, es decir, los niveles que se perdieron durante la pandemia, ¿se alcanzan estos? ¿Y qué pasa con el periodo en el que hubo tanta caída en el empleo, que es en el gobierno durante el macrismo, ¿no? Bueno, obviamente la crisis de Cambiemos comenzó en abril del 18, que terminó trayendo al Fondo Monetario y que se desencadenó con la salida de Mauricio Macri en el 2019, destruyó 276.000 puestos de trabajo, ¿no? La pandemia destruyó algunos puestos más, ¿no? El parate de la pandemia, pero gracias a las medidas como la ATP y los sostenimientos de los servicios sociales se pudo estabilizar esa situación y hoy recuperamos 320.000 puestos de trabajo, es decir, esa es la recuperación neta, descontando la pérdida de la pandemia y la destrucción de Mauricio Macri. Si vemos del 2019 para acá, crecieron en 514.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto? Claro, es decir, se recupera, sigue creciendo y se recupera lo perdido. Exactamente, recuperamos y lo superamos. Y lo superamos, claro. Sí, hay algunos sectores que vienen un poco más retrasados, como son la pesca y el sistema financiero, pero comercio, industria, turismo y algunos servicios llevan la punta de lanza en el crecimiento del empleo, ¿no es cierto? Esos serían los sectores de mayor crecimiento. Esos son los sectores más dinámicos hasta el momento. Lo que esperamos es que en cierto punto, y con la inflación que hay, comercio se retrasa un poco y la industria tome la posta que siempre tuvo en términos de producción industrial, ¿no? Claro, a pesar de lo que decías de estas dificultades, la industria no está mal, digamos.
Todavía no está mal, no ha llegado a ese techo, y yo creo que cuando empiece a operar profundamente el intercambio en yuanes y reales, esto se va a motorizar, ¿no es cierto? Y los alfiles que tenemos fuertes, que serían el litio, el petróleo, el gas, son generadores de empleo, pero a la vez son generadores de ganancias netas importantes para el país, o se la están llevando más que nada los productores extranjeros o las grandes mineras extranjeras. Y eso está en negociación, sobre todo el tema del litio, porque bueno, es un recurso provincial hasta el momento, no es declarado estratégico por la Nación, por lo tanto Nación no puede hacer mucho en capitalizar esa tenencia de litio, ¿no?, de las provincias. Claro. Es el desafío que tenemos de acá para adelante, es lo que todos pensamos y todos estamos de acuerdo, pero que todavía no se lleva a cabo, es darle valor agregado a toda la minería y la explotación hidrocarburífera en el territorio argentino, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, a nivel mundial, es una guerra, una división geopolítica por el trabajo, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el trabajo? Y bueno, nosotros tenemos los recursos, esos recursos tienen que ser trabajados en la Argentina, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel provincial con esta recuperación que marcabas? ¿Cuál es el escenario según las provincias, ¿no? Si en general se mantiene esta recuperación con los niveles superiores a la prepandemia, digamos, pero ¿qué pasa en la variación? ¿Cuáles están mejor, cuáles no lo están? Bueno, la gran mayoría de las provincias están con un crecimiento entre el 2 y el 5%, ¿no?, de la masa de empleo privado. Siempre hablamos de privado en este informe. Pero bueno, las que vemos más retrasadas son quizás Tucumán, que es la única que perdió empleo en estos años, y Ciudad de Buenos Aires está en un lugar intermedio, ¿no? No se mantiene neutral, pero creció mucho menos que las demás provincias. Y Mendoza es una característica especial que tiene, que se mantiene neutra, no recuperó y no siguió perdiendo, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Me imagino que esto, digamos, están viendo que la tendencia va a seguir en alza. Pensaba en algunos de las propuestas de los proyectos, se está construyendo mucho, el tema del previaje, que de golpe se arma este previaje que, si bien es corto, es muy bien aprovechable para momentos de baja estación. ¿Está previsto que se siga generando más empleo? Está previsto que el ritmo de empleo continúe, sí, sobre todo con este buen dato que tuvimos en la actividad industrial a marzo, que va a dar un impulso para abril, indefectiblemente, porque un 3,4% no va a ser cero al mes siguiente, es decir, va a haber un impulso para abril y para mayo. Pero yo creo que fundamentalmente nuestro principal problema hoy es el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Porque el desarrollo de un país requiere divisas, y si tenemos un organismo multinacional que nos retasea las divisas, que cuando se reparten las divisas se asegura una porción, que obliga a aumentar la tasa de interés, a subir las tarifas, a aumentar los costos empresariales, bueno, eso es un gran pie sobre la cabeza argentina, ¿no es cierto? Entonces, negociar y renegociar con el fondo se vuelve fundamental. Hasta el mismo Massa lo dijo ayer en la reunión de la Embajada Norteamericana, ¿no es cierto? Dijo que no se puede salir del acuerdo, pero hay que renegociar los puntos sí o sí. Claro. Facundo, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Y yo a ustedes, que tengan muy buena tarde. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Era Facundo Budassi, economista del Centro de Economía Política Argentina, es analista económico. Me quedé pensando, Hugo, en estos sectores que mencionaba, ¿no? Entre ellos el turismo y la construcción, que crecen tanto y han crecido. Además, el previaje ha ayudado muchísimo a esto. Que en todos estos sectores que están señalando, que es el trabajo del CEPA, indica el trabajo formal, el trabajo registrado. Pero decía, crece también el informal, ¿no? En el problema que tenemos. Y yo digo, en estos sectores especialmente habría que controlar.
donde está creciendo tanto, ¿no? Habría que poner el ojo, porque en esto son dos tipos de trabajo, el de la construcción y en el turismo, donde hay mucha informalidad también. Es decir, que si Totalmente. puede crecer si crecen los dos, podría haber más empleo registrado aún, ¿no? Pero vos sabés que está buenísimo esto que decís, porque habíamos estado haciendo notas hace tiempo, el año pasado, por ejemplo, con la gente de Huatre, que ellos habían encontrado alternativas y acuerdos con el gobierno inclusive, para lo que decían muchos empresarios que no podían, que los trabajadores golondrina, aunque tenían por ahí a veces un plan social porque trabajaban salteados, tenían la posibilidad de laburar como golondrina en cosechas un par de meses en un lugar, 3 meses en otro y todo, pero de todas maneras estar registrados y conservar el plan. Con lo cual, alternativas hay. Tiene que estar la decisión, por una parte del gobierno de controlar y por otro lado la empresarial de tener más responsabilidad. Más responsabilidad, que sabemos que siempre, porque como decíamos, la industria realmente no está mal. La industria no está mal. No está nada mal. No está nada mal. Para nada mal. Y cuando vos ves lo que eran los números de la capacidad industrial en 2019, cuando asumió el gobierno, y cuando lo ves ahora, el crecimiento es muy, muy grande. Muy grande. Uh-huh. Hacemos una pausita, Hugo, escuchamos un poco más de música y seguimos analizando el mundo laboral. Me dicen rara porque suspiro, porque me afecta la inundación. Rara porque me aterran esas noticias, tanto dolor. Y es que quizás sea necesario no hacer la vista para el costado, quitarse la venda, ver a los demás. No te engañes, no hace falta Dios, hace falta más amor. Ay, cómo llegas a caminar por encima. Ay, cuánto cobras para decir que es mentira. Ay, pero qué fácil sacarte este problema, poner la tele y hablar de más. Me dicen rara porque no banco la hipocresía que ya es de antaño. Esos torpes delirios que me sepultan el corazón. Rara es la forma en que vos aceptás ser adicto a la decepción, mientras sigue girando este sistema bien aceitado que te convierte en un sedentario de exposición. Ay, te llenas de espejitos de colores. Ay, te alejas de eso que ayer soñaste. Ay, que te agrandas, de acá se siente el olor de tus noches de insomnio y horror. Mierda enlatada venda en los diarios, la libertad no está en todos lados. Miedo en la calle, miedo en las manos, frases armadas, 1000 sueños rotos. La norma no defiende la lucha, la tradición grita pero no escucha. Solo miras tu ombligo redondo y no te importa si hay hambre, si hay odio, si hay bocas vacías, filas de ausencia, si vuelve a su casa, si el niño descansa, si hay esperanza, si el valor no alcanza. Ay, ¿qué esperas si no quiere ni a la madre? Ay, ¿qué la contás? Es que no tienen vergüenza. Ay, pero qué fácil ser críticos virtuales. Salí a la calle y hacete oír. Mientras sigue girando este sistema bien aceitado que te convierte en un pilotario de exposición.
Hugo Gulman, cuénteme qué es esto que escuchamos. Rara se llama Raro, el tema se llama Rara. Ella se llama Mica Sancho y es una cantora que se metió mucho en el mundo del tango y del folclore y vive, es de allá, de Tierra del Fuego. Y me gusta cómo canta. Excelente, muy excelente. Personal, ¿no? Muy personal, sí. Hugo, no presentamos hoy, que fue mío, no presenté yo a nuestro compañero Enrique Garrido, que por supuesto está investigando, no está acá con nosotros, pero él está trabajando, investigando temas, en este caso el de la lucha de los trabajadores de la salud en distintas provincias del país. Después vamos a hablar un poco más de en el caso de los enfermeros también, que están cumpliendo un paro en el día de hoy, los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso, Enrique ha dialogado, ha investigado qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud en distintas provincias. Esta semana recordemos que hubo paros y movilizaciones en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, en Catamarca, en el Hospital Posadas, el Hospital Bonaerense. Allí, por ejemplo, están pidiendo aumento de salarios, licencias por estrés y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Lo escuchamos, Enrique. Tal cual. Enrique tuvo la oportunidad de conversar con el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, el FESPROSA, que es Jorge Chapkowski. Sí. Bueno, esto fue lo que conversó Enrique Garrido con Jorge Chapkowski. Frente a la multiplicidad de conflictos en el área de salud en distintas provincias, estamos en comunicación con el doctor Jorge Chapkowski, que es secretario general del FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Doctor Chapkowski, gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Como le decía, estamos muy preocupados porque es un área clave, obviamente, la salud, y nos llama mucho la atención que se reproduzcan estos conflictos en distintos puntos de la Argentina. Sí, yo creo que es parte de la lucha de la clase trabajadora en general, que ha perdido salarios en el último año y medio, en la pospandemia, de manera constante. El salario real de un trabajador de la salud promedio está muy por debajo de lo que tenía en 2019. Esperábamos una reparación histórica a partir del papel que jugamos en la pandemia y el consenso social que tuvimos como trabajadores, pero eso no ocurrió. Pedimos paritaria nacional de salud, el gobierno nunca la habilitó, ni habilitó fondos para discutir un piso de derechos. Sí. Entonces, en cada una de las provincias se van sucediendo conflictos en función de la insuficiencia de los arreglos salariales, que son devorados por una inflación en espiral. Son en numerosas provincias. Sí, nosotros este año tuvimos conflictos en Chubut, que en este momento está en estado latente, pero con muchas medidas. En Río Negro prácticamente desde marzo estamos con medidas casi todas las semanas, tuvimos 72 horas la semana pasada. En Córdoba, Salud de Córdoba Unida, un nucleamiento amigo de la FESPROSA viene con medidas desde el fin del año pasado y mañana tiene jornada de lucha el jueves y paro general de Córdoba el próximo 15 de mayo. En Santa Fe hoy hubo jornada provincial de lucha con movilización al nodo sanitario y comienza en Tucumán 4 días de paro con movilización mañana a la Plaza Independencia, y en Matanza tuvimos paro jueves y viernes con movilización. Para dar algunos, porque también hubo conflictos importantes en Chaco, marchas en Jujuy, y tenemos paro de 24 horas de movilización mañana en Catamarca. En La Rioja tuvimos 52 días de paro continuo por tiempo indefinido hasta que se dictó la conciliación obligatoria y ahora estamos en negociaciones. Pero como ves, un panorama que atraviesa todo el país. El hospital más grande del país está de conflicto hace 7 meses. Claro, en un área clave, eso llama mucho la atención, como la salud. Lo mismo sería con educación. Si bien las situaciones deben ser
distintas en cada distrito. ¿Cuáles son los argumentos que suelen presentar las autoridades para explicar estas fallas? La primera es que ellos cuidan su superávit en función de otras prioridades que no son la salud. La segunda es que a partir de eso negocian con otros gremios amigos, como es el caso de UPCN, de varias provincias como Neuquén negocian con ATE o en Río Negro, con AXA en Tucumán, con el sindicato municipal en Matanzas, es decir, sindicatos que son más proclives al arreglo de escritorio, nos vienen y nos dicen, bueno, pues ya arreglamos con el sindicato municipal, ya arreglamos con ATE, ya arreglamos con UPCN, y ustedes a la cola. Y ahí, como el trabajador de la salud no se siente representado por esos arreglos que son a la baja salarial, sale a la calle. Y ustedes tienen contacto cotidiano con los afiliados a otros sindicatos, y ellos les manifiestan malestar por la actitud de sus dirigentes circunstanciales. Sí, muchas veces tienen doble afiliación, están afiliados a nosotros y a otros sindicatos por temas mutuales, por ejemplo, o ya vienen de una tradición de estar afiliados hace mucho tiempo a su sindicato, y de hecho lo que hacen es acompañarnos en las medidas, y a pesar de que su gremio no convoca, ellos paran con nosotros y se movilizan con nosotros. Eso es algo muy común. A la luz de esta experiencia, doctor Iakowski, estamos hablando con el doctor Jorge Iakowski, secretario general de FESPROSA, Federación Sindical de Trabajadores de la Salud de la República Argentina, y el hecho de que las autoridades nacionales no hayan accedido a hacer una paritaria básica, por lo menos para todos los profesionales de la salud de la Argentina, tal como suele ocurrir en educación. Se me ocurre, a ver, ¿qué es lo que le parece la experiencia desde que tanto la salud como la educación pasaron al control de las provincias y no del Estado nacional? ¿Qué le parece el resultado de esta experiencia a la luz de estos años que han pasado? La política de transferencia del Estado Nacional a las provincias, sí, y de las provincias a los municipios, una política que viene ya de los primeros planes del Banco Mundial posteriores a la Revolución Libertadora del 55. Sí. Hubo dos grandes momentos, año 77, con la dictadura militar, sí, se transfirieron no menos de 20 hospitales nacionales a las provincias, en particular a la provincia de Buenos Aires, el hospital Fino Quieto, hoy hospital Presidente Perón, el hospital Carrillo de Ciudadela, el hospital de Seiza. El Posadas en el 77. El Posadas está en Aedo y de transferencia en tiempos de Menem, en los 90, claro, le pasaron la mayoría de los hospitales de la ciudad autónoma de la nación a la ciudad autónoma. Claro. Y bueno, ¿y a usted qué le parece eso? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Como no hay un plan nacional de salud, claro, ni una rectoría real el ministerio se limita a coordinar programas, vacunaciones, juntar a los ministros, pero sin ninguna política nacional activa, se produce lo que el doctor Mario Roveri llamaba la lotería sanitaria. A uno le puede ir bien si cae en un municipio o en una provincia, y le puede ir muy mal teniendo la misma patología si cae en otra, porque hay provincias con serios déficits en la atención y hay otras que están un poco mejor. Entonces lo que nosotros venimos peleando desde siempre por un sistema universal de salud, de acceso gratuito, financiado por rentas generales, y que verdaderamente dé un servicio gratuito a la población, esté uno en La Quiaca o en Ushuaia y tenga o no cobertura social. Claro, claro, claro.
Doctor Yapkovsky, ¿tienen previstas algunas medidas que puedan difundirse para estos días? Bueno, van a seguir los conflictos en las provincias, van a seguir. La próxima semana estaremos en la Plaza de Mayo con el Hospital Posadas, exigiéndole al presidente Fernández que firme un decreto de necesidad y urgencia para pasar a planta permanente a casi los 6.000 trabajadores de ese hospital, que están todos con contrato precario. Es el hospital más precarizado de la Argentina. Que está en Aedo, pero es de jurisdicción nacional. Muchos jubilados que son precarios, ¿no? Ajá. Y es decir, que han hecho toda su carrera como contratados, sin entrar a planta permanente. Y de hecho, a partir de eso nos vamos a volver a reunir fin de mayo para definir nuevas jornadas de movilización nacional. ¿Algún contacto con autoridades nacionales? Nosotros tenemos diálogo con el viceministro de Salud a nivel nacional, pero la verdad es que son amables diálogos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero no pasan de eso, es decir, no se ha traducido en ninguna medida ni de paritaria nacional de salud, ni aumento salarial, ni pase a planta del personal precario. La verdad, este Ministerio Nacional no hizo absolutamente nada para mejorar la situación de los trabajadores. O sea, es un diálogo por el momento inconducente. ¿Le parece que la política en general, tanto es una lástima realmente, pero que alcanza a salud y educación las restricciones que imponen los acuerdos con el Fondo Monetario? No cabe la menor duda, eso es así. Las restricciones del plan con el fondo son muy importantes. Ahora, por ejemplo, el pase a planta en el Hospital Posadas viene de 30 años. Es decir, tuvimos mejores, peores acuerdos, tuvimos desendeudamiento, y hasta con el desendeudamiento de la primera etapa de Néstor Kirchner, 2007-2008, tampoco hubo decisión política de desprecarizar a los trabajadores, ahí o en San Luis, donde también el 90% está precario. Así que si bien en este momento el acuerdo con el fondo es un agravante muy serio, la política viene de atrás, ¿no? Ahí sí hubo continuidad, lamentablemente. Sí, no, como decimos, ¿no? En salud no tenemos grieta. Nos enfrentamos con Gerardo Morales, con Mansur, con Rodríguez Larreta, que nos da el brazo a torcer con el tema de enfermería, o con Perotti, y de la misma manera. La verdad que el poder está absolutamente, digamos, alineado en política de ajuste de salud pública. Aunque sea difícil, doctor, seguimos esperando que las cosas se puedan solucionar e ir en la dirección correcta. La que usted decía, ¿no? Un sistema nacional integrado de salud. Así es. Gracias por atendernos. No, por favor, buen día. Buen día. Era el doctor Jorge Yapkovsky, es el secretario general de FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Y tenemos más información con respecto a la salud. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, tuvimos una noticia en medio de este panorama que estaba presentando Yapkovsky, una noticia un poco mejor, que han pasado 5.000 profesionales bonaerenses a la carrera hospitalaria gracias a la aprobación de las cámaras de diputados y senadores de la provincia, De esta forma, van a tener mejoras, por supuesto, en lo que es mejoras laborales, salariales, profesionales, ¿no? Un reclamo que venía sosteniéndose desde hace mucho tiempo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Esos profesionales van a poder gozar de estos beneficios. Lo que no está ocurriendo, y como lo mencionaba también en la nota, es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los enfermeros hoy están cumpliendo precisamente un paro, enfermeras y enfermeros, por el reconocimiento profesional y exigiendo que los atienda
el ministro Quirós, Fernando Quirós, que por lo que sabemos por lo menos no se ha concretado todavía. El paro se llevaba a cabo desde este mediodía y será hasta las 6 de la tarde, por la equiparación en el camino de la inclusión en la ley 6.035, es lo que sostienen los enfermeros. Y nos explica un poco más en un audio que vamos a compartir Héctor Ortiz, que es delegado de la agrupación Hospitales de la Ciudad. Bueno, explica un poco más las demandas que las hemos escuchado, Hugo, las venimos escuchando lamentablemente hace mucho, y que en plena pandemia sabemos que, bueno, no tuvieron más remedio que seguir exigiendo, y ni siquiera en ese momento o después mostrando lo importante que fueron los enfermeros. Nos lo escuchamos a Flores, si te parece. Dale. Buenos días, mi nombre es Héctor Ortiz, pertenezco a la agrupación Hospitales de la Ciudad. Hoy, 13 horas, vamos a estar frente a la sede del Poder Judicial de la Ciudad, donde fue citado el ministro Fernán Quirós para que dé explicaciones de por qué no pasa la carrera a todos los licenciados universitarios de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Todos 13 horas concentrando junto a nuestros referentes para que nos explique por qué rechaza a estos profesionales que han dado todo por la salud y por la pandemia y nos siguen ninguneando. Basta de discriminación hacia los trabajadores de los hospitales de la ciudad a cargo de Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. Bueno, veremos qué es lo que dice en la justicia, porque en los últimos tiempos lo que había señalado Quirós era que divide a la enfermería el reconocimiento, ¿no? La falta de reconocimiento profesional, es decir, devuelve el guante. Bueno, en este caso siguen exigiendo como corresponde todos los trabajadores ese reconocimiento, ¿no? Bueno, y Larreta que siempre invita al diálogo, ¿no? Así que seguramente podrá conversar estas cosas con ellos, ¿no? Parece que no. No. Bueno, Vilma, tengo un par de informaciones. Una referida justamente a nuestro gremio, a nuestra actividad, porque hubo una negociación con presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo entre Clarín y el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Se confirmó finalmente que se reincorporaron, hubo reincorporaciones en el diario Clarín. Se llevaron propuestas también de la empresa para mejorar las condiciones laborales. Con esta audiencia el gremio termina de alguna manera consolidándose como el interlocutor válido más importante, ¿no?, para representar a los trabajadores del sector en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta mesa de negociación, bueno, de alguna manera sirvió como para retomar la discusión salarial, la precarización en Clarín, pero no solamente en Clarín, en general en todo el gremio, ¿no? Y bueno, ahí están intentando buscar puntos de consenso como para tratar de mejorar la situación, ¿no?, de los trabajadores. Y una más, también, por supuesto, tiene que ver con el mundo del trabajo. El gobierno está impulsando. La semana pasada hablábamos en el estudio de Caput con Beto Pianelli de los Metros Delegados, justamente, y uno de los puntos que abordamos tenía que ver con la reducción de la jornada laboral. El gobierno, algo habíamos comentado, está impulsando en el Congreso el debate sobre los proyectos de reducción de jornada laboral, pocos días después de que la misma CGT haya hecho como propio el reclamo por esta reducción. Recordemos que los proyectos que están existentes en el Congreso de la Nación son el de Hugo Yasky y el de Claudio Ormaechea, ¿no? Que, si me permitís, Hugo, los que ya tenían. Digo, en cuanto a la reducción, hizo este pedido la CGT y después, sobre la reforma laboral, hubo un encuentro allí secreto con Larreta, ¿no? Esas idas y vueltas, que es el que promueve precisamente, y ha hablado de reforma laboral.
Después se ha dicho que no se hablaron en estos términos, pero bueno, hubo un encuentro para hablar de la reforma laboral. No se sabe absolutamente nada todavía qué, pero horas después de que Larreta insistiera con eso en sus spots de campaña. Claro, tal cual. Inclusive otro de los puntos de los que hablaron, que trascendió finalmente, tenía que ver con la venta del edificio de la calle Azopar. Ajá. Bueno, esas cosas. ¿Desarrollo inmobiliario? No sé, sí, puede ser un poco de desarrollo inmobiliario y de destrucción de un gran mito, ¿no? Dentro del mundo del trabajo. No es poca cosa, ¿no? ¿Qué tema es? Se habló de eso, sí. Te agrego que hay también un proyecto que es del senador Recalde, no están solamente los proyectos de Yasky y de Claudia Ormaechea, diputada también de extracción laboral, es una dirigente importante de los trabajadores bancarios, ¿no? También Mariano Recalde ha tenido una iniciativa que lo que busca es la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 con el objetivo de promover la semana laboral de 4 días. Es más ambicioso. Esto lo hemos conversado con gente de Islandia en algún momento, que es a lo que llegaron mayormente muchos gremios allá y que también tiene que ver con la adecuación, no para cualquier rubro, no para cualquier gremio es posible adecuar esto, ¿no? Pero y hay que insistir permanentemente en recordar que estas iniciativas en distintas partes del mundo, como también pasó en Chile, porque en Chile se redujo la jornada laboral, ¿no? Tenemos una de las más largas de América. Bueno, han mostrado que aumenta la producción. Entonces, bueno, parece contraproducente, ¿no? Que no se tenga en cuenta aquí en nuestro país. Porque Vilma, nos tenemos que ir, son las 4 de la tarde, viene Santiago Roca con Serendipia. Menos mal que está pendiente. Gulman. Después viene Entrañables con Martín García, el querido Martín García, y después Ahora y Siempre con Ana María Careaga. Sí, que además además tiene un reconocimiento hoy con un día de festejos, tengo entendido. Está festejando un título más en derechos humanos. Así que, bueno, después le voy a contar más, porque nos tenemos que ir, Gulman. Gulman, ¿va a saludar usted a nuestro operador técnico indispensable o lo saludo yo? Ahí está Martín Loza, seguramente. Un abrazo grande, Martín. Bueno, y nosotros entonces hasta el próximo miércoles a las 15, horas extras aquí en Caput. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. En Caput. General Lamadrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus 2 gestiones como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Te quiero. Esas cosas. Noticias.